El sol brilla en un cielo despejado, un día perfecto para ser productivo, pero en esta habitación, la única productividad es una escena de pasión desvergonzada que haría sonrojar al sol mismo. Desparramado sobre la inmensa cama, encontramos a un joven de belleza deslumbrante, con un cabello de tono naranja suave que cae en ondas juguetonas como la marea del océano. Posee un perfil perfecto y unos labios rojos y carnosos que dejan escapar suspiros ardientes y pesados, aunque lamentablemente una corbata le cubre los ojos en este momento de tensión. El misterio de su mirada permanece oculto, pero con un rostro capaz de detener el tráfico, uno solo puede imaginar el brillo hechizante que deben tener esos ojos. Su piel brilla cubierta de sudor, y si bajamos la vista por su pálido cuello, vaya cosecha. Se pueden ver hileras de pequeñas fresas rojas plantadas meticulosamente sobre su piel. Su piel es un mapa de marcas y mordidas traviesas. El chico yace desparramado en la cama, totalmente drenado y sin fuerzas tras esa intensa noche. De repente, una mano mucho más grande atrapa la suya. Esos dedos largos y elegantes se deslizan suavemente, llenando los espacios entre los dedos del joven, entrelazando sus manos en un agarre posesivo. ¿Cómo me llamas?, resuena una voz profunda y grave en la habitación. Un hombre de cabello negro se inclina para desatar la corbata que cubría la vista del chico, revelando unos enormes ojos llorosos y almendrados que inspiran pura ternura. Al oírlo, el chico luce tímido, apoyando las manos en el pecho ajeno como si intentara empujarlo, aunque sin verdadera intención de hacerlo, mueve los labios y responde con suavidad: joven. Joven amo mayor. El hombre jala la corbata hacia su mano con una sonrisa coqueta, su ropa todavía lucía impecablemente pulcro, un contraste abismal con la figura sometida bajo él. El sudor descendía lentamente por sus facciones perfiladas y atractivas. Se le mire por donde se le mire, proyecta el aura de un canalla refinado. Al oír la respuesta del chico, el hombre arqueó una ceja con escepticismo, bajando la vista y sentenciando: respuesta equivocada, mi niño, y los errores merecen castigo. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre arremetió con ímpetu 2 veces, arrancándole al joven un sollozo incontenible. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas, su rostro ardía rojo como un tomate y su cuerpo temblaba como una hoja. Justo cuando sentía que su mente colapsaba, escuchó el susurro demoníaco del hombre. ¿Lo pensarás mejor? El chico, presa del pánico, gritó: «¡Esposo!», y al instante se aferró al cuello del hombre, lloriqueando: «¡Esposo mío!». Estaba totalmente sonrojado de vergüenza. El hombre, complacido al escuchar ese dulce título, acarició esa espalda trémula mientras le susurraba elogios con ternura. Omitiendo esa escena tan educativa, pasamos al exterior de la compañía de juegos CGI, donde el cielo lucía un azul perfecto con nubes blancas. En el estudio, las luces brillaban con fuerza y el personal corría preparando el set de grabación. El modelo posaba sobre una inmaculada mesa blanca, inundada de rosas. El fotógrafo disparaba sin parar, exclamando encantado: «¡Magnífico, maestro Chausui! Mire directo al objetivo. Acércate un poco más. Quiero capturar cada detalle. ¿Está bien?». El sonido del obturador estalló como una ametralladora. A través del lente, un joven de belleza irreal y rizos perfectos hipnotizaba a la cámara. Parecía un ángel que acababa de descender al mundo mortal. Su aura era tan deslumbrante que robaba el aliento desde cualquier ángulo. Llevaba unas orejas de zorro en la cabeza, acompañadas de una cola tan esponjosa y suave que despertaba una tentación irresistible de acariciarla. Tras capturar una colección de obras maestras, el fotógrafo anunció con alegría que la sesión de hoy había concluido. «Gran trabajo, maestro Chausui». Al quitarse las orejas de zorro, un leve sonrojo cruzó su rostro mientras sonreía con humildad. «Por favor, solo llámenme Chausui. No hacen falta títulos. Todos ustedes también se esforzaron mucho». Pero la belleza deslumbrante siempre atrae la envidia. Lejos de esa atmósfera armoniosa y dulce, en un rincón oscuro, el veneno comenzaba a destilarse antes de que hablaran. Vaya suerte la nuestra. Todo el internet está boicoteando a este tipo, y aún así tiene él descaro de aceptar ser la imagen de nuestra compañía. 2 hombres observaban a Chausui a lo lejos con el ceño fruncido, destilando amargura en cada susurro. Si fue capaz de seducir al director Yang por recursos, esto es pan comido. ¿En serio? ¿Por qué estos hombres adultos son más chismosos que las vecinas del barrio? Si tanto les molesta, deberían exigirle a la empresa que lo cambie en lugar de escupir veneno a sus espaldas. Ladran mucho, pero tiemblan de miedo, advirtiéndose mutuamente que bajen la voz por si el presidente Liang los escucha. Uno soltó una risa burlona. ¿Miedo de qué? A fin de cuentas,
no es más que el bastardo que un amante arrastró a la familia Liang. Si el presidente Liang realmente lo considerara su hermano menor, no permitiría que estuviera luchando por sobras aquí fuera. Como si hubieran contado el mejor chiste del mundo, estallaron en carcajadas. Chao Sui permanecía, a una distancia prudente, pero lo suficientemente cerca para que cada palabra cruel llegara a sus oídos. Dirigió la mirada hacia ellos, sin palabras, ante ese título de hermano menor del que tanto hablaban. Su mente viajó al pasado, cuando su madre lo llevó a esa mansión, sonriendo mientras le presentaba a aquel que descendía, mirándolo desde las alturas con una frialdad que presagiaba el desastre. En aquellos días, el pequeño Chao Sui era solo un niño inocente. Obedeciendo a su madre, susurró tímidamente un hermano mayor, pero la respuesta no fue cálida, ni siquiera educada, solo recibió un rechazo cargado de odio puro. «No me llames hermano», sentenció. La mirada que le lanzó era como si observara un trozo de basura repugnante que no merecía existir. Desde ese instante, el corazón de Chao Sui se cerró a cualquier esperanza en esa nueva familia. Aún hoy, al recordar esos ojos gélidos, Chao Sui solo puede reírse de su propia ingenuidad. Qué locura pensar que alguien de cuna noble reconocería a un niño criado en la miseria como él. ¿Cómo podría ser digno? Pero entonces, los ojos de Chao Sui brillaron con un destello peligroso, pensando que, aunque sea inferior ante por esa persona, estos insectos insignificantes no tienen derecho a juzgarlo. Chao Sui dio media vuelta y caminó directo hacia el dúo que seguía escupiendo basura. Deberían cerrar esas bocas sucias, tal vez así el aire estaría menos. «¡Mentes sucias, bastardos! ¿De verdad que me entienden?» Los dos cobardes que chismeaban a sus espaldas se helaron al oír la voz del mismísimo protagonista. El terror les drenó el color del rostro. No solo eran desagradables a la vista, sino que su podredumbre interna se reflejaba claramente en cada una de sus facciones. Como las ratas cobardes que eran, solo se atrevían a escupir veneno a sus espaldas. Pero antes de que Chao Sui pudiera siquiera reprenderlos o reaccionar, un hombre de mediana edad irrumpió gritando: «¿Quién les enseñó a chismear de esa manera? Apresúrense y discúlpense con el señor Chao en este instante». Chao Sui cruzó los brazos, observando con gélida indiferencia cómo aquel sujeto fingía que no pasaba nada, dándoles apenas un castigo ridículamente leve. Tras obligar a ese par de idiotas a disculparse y echarlos, Chao Sui se sacudió las mangas y soltó con desdén: «La forma en que su empresa maneja las cosas es demasiado indulgente, ¿no cree?». Ya que el drama había comenzado, decidió subir la apuesta. Honestamente, ni siquiera quería este trabajo, pero ¿quién le pidió al presidente Liang? ¿Y a ustedes que insistieran tanto en buscarme? Noto que no están encantados con la idea, así que díganle que busque a otro candidato. El gerente casi sufre un infarto al oír eso. «Dios mío, ten piedad de nosotros. Elegirlo a usted fue una orden directa del presidente Liang. Jamás nos atreveríamos a cuestionar su decisión». Juraban total obediencia, pero su arrogancia para pisotear a otros decía todo lo contrario. Con esa ética laboral tan mediocre, ¿aún no los han despedido? Eso va a ser un problema. Chao Sui sonrió tras escuchar sus excusas baratas. Sonreía, pero sus ojos eran glaciares de hielo puro. Porque no existe posibilidad alguna de que trabaje con gente que me apuñala por la espalda. Si el viejo no entendía la indirecta ahora, estaba perdido. El rostro del gerente se oscureció, apretando los dientes mientras sudaba a mares por los nervios. Estaba furioso, pero no se atrevía a replicar. En cambio, se giró hacia sus empleados y rugió: «¿Qué hacen ahí parados? Vayan a recursos humanos y renuncien ahora mismo». Ese par de cobardes jamás imaginó perder su sustento por un simple chisme de pasillo, pero ya era demasiado tarde para lamentos y arrepentimientos. Tras ahuyentarlos, el gerente se giró para intentar suavizar el ambiente. «Fue completamente mi culpa. He sido negligente al controlar a mis subordinados. Por favor, no se enfade, señor Chao. Aún debemos filmar una escena de prueba en la sala de demostración. Sígame por aquí, por favor». Chao Sui esbozó una sonrisa leve. Ahora que se había deshecho de los estorbos, el astuto zorrito activó su modo de niño bueno y aceptó de inmediato. La sala de demostración estaba climatizada a unos estables 23 grados. Chao Sui siguió las instrucciones, recostándose en la silla mientras el gerente explicaba: «Póngase el dispositivo, seleccione el juego y podrá comenzar a jugar». Chao Sui observó el casco de realidad virtual en sus manos, sintiendo una punzada de ansiedad silenciosa. «Disculpe, ¿el presidente Liang no vendrá hoy?». El gerente respondió incómodo: «Ah, el presidente Liang está muy ocupado. Él no suele participar en esta clase de actividades». Al escuchar esa excusa tan pobre y vacía, Chao Sui entendió la situación a la perfección.
Simplemente ese hombre no quería verlo. Al recordar aquella mirada cargada de asco y odio, Chao Sui no hallaba la razón. Si lo detestaba tanto, ¿por qué lo nombró como portavoz? El pequeño zorro sacudió la cabeza con fuerza para alejar esos pensamientos molestos de su mente. Se colocó el casco de realidad virtual. Da igual, probemos esto. Después de todo, al terminar esta sesión, él y ese hombre no volverían a cruzarse jamás. Una notificación del sistema apareció flotando. Completando descarga de datos. Información del jugador actualizada con éxito. Permisos de exploración concedidos. Los edificios se están formando. Las orejas de zorro en su cabeza se movieron levemente. Chao Sui se sintió aturdido por un instante, antes de despertar. Ni siquiera reconoció la voz que acababa de escuchar. Pero tan pronto como abrió los ojos, Chao Sui se encontró frente a un panel del sistema anunciando la apertura de un nuevo mundo ante él. El zorrito pensó impactado. ¡Qué rapidez! ¿Acaso ya estoy dentro del juego? Estaba demasiado ocupado sorprendiéndose para notar su propia apariencia. En ese instante, su cuerpo entero estaba atado con cintas rojas y yacía sobre una enorme estantería de exhibición para peluches. Incluso llevaba un lazo gigante y tierno atado tras el cuello. No fue hasta que el zorrito sintió que sus brazos no podían moverse y se miró a sí mismo, que entró en pánico. Esta clase de aparición era demasiado humillante. El pequeño zorro luchó frustrado tratando de desatar las cintas que lo apresaban. Por fortuna, los nudos estaban flojos, de lo contrario, habría tenido que quedarse allí tirado esperando a que alguien se lo llevara. Mientras peleaba con los lazos, los agudos oídos de Chao Sui captaron un grito cercano. ¡Oigan! ¡Miren allá! ¿Ese no es el tipo famoso? El cuerpo del zorro se estremeció involuntariamente al escuchar esas palabras. Antes de que pudiera siquiera huir, la multitud sacó cámaras y teléfonos de inmediato, disparando ráfagas de fotos de él sin piedad. Chao Sui palideció mortalmente. ¡Maldición! ¿Qué es esto? Acabo de entrar al juego. ¿Por qué siento que estoy al borde del infierno? ¿Quién demonios es tan cruel? ¿Hicieron que mi identidad en el juego también fuera una celebridad? Si me fotografían atado como un regalo de esta forma, ¿será una mancha eterna en mi vida? Aterrorizado, el zorro gritó. Se equivocan de persona, y usando hasta su última gota de fuerza, salió disparado a buscar un escondite. Pero las fanáticas cazadoras de ídolos que venían detrás no iban a dejar escapar a Chao Sui tan fácilmente. Lo persiguieron rápidamente. Por fortuna, el astuto zorrito tuvo la agilidad mental para zambullirse en un rincón de la calle, escapando por poco de la turba enloquecida. Esperó hasta que todos hubieran pasado de largo y finalmente el zorrito soltó un suspiro de alivio. Apenas acabó de entrar al juego. Y ya estoy lidiando con una persecución de paparazzis peligrosos. Antes de que su alma regresara al cuerpo, escuchó un ding del sistema. Frente a él apareció un panel de información personal de su personaje. Nombre, Chao Sui. Especie, zorro de pelaje claro. Edad, 21. Identidad, celebridad. Intro del personaje. Debutó como modelo, aparte de un rostro hermoso. Sus habilidades profesionales son todas mediocres. Actualmente envuelto en un escándalo de boicot. Chao Sui no podía ni fingir una sonrisa al leer su perfil de personaje, la identidad y todos esos detalles del resumen. ¿Por qué eran una copia exacta de su vida real? ¿Acaso este juego intentaba humillarlo? El pequeño zorro se sintió tan insultado que deseó desvanecerse en el aire. La realidad ya era un asco, pero ni siquiera podía tener un respiro jugando. Un videojuego. Era demasiada crueldad. Chao Sui se sentía totalmente desamparado, pero al analizarlo fríamente, su situación dentro del juego era mucho más optimista que en la vida real. Al menos aquí, nadie destilaba veneno a sus espaldas, recordó a esos dos miserables acusándolo de seducir al director Yang, y sintió unas ganas inmensas de romperles la cara. ¡Maldición! Fue claramente ese viejo pervertido quien drogó su bebida, e intentó aplicarle la sucia jugada del sofá de casting, y cuando lo atraparon, el muy cobarde invirtió los papeles y mordió, acusando a Chao Sui de intentar seducirlo. Todo el mundo sabía la verdad, pero estaban demasiado aterrorizados por el poder y estatus de ese vejestorio en la industria, así que prefirieron pisotear al novato. Chao Sui sentía náuseas de solo recordarlo, perdió el apetito por completo. La furia del zorrito era tal que las venas de su frente palpitaban. Al diablo, ¿por qué ese viejo lujurioso no se miraba que era más? ¿Al espejo? ¿Por qué un bombón como Chao Sui querría seducir a un calvo cuyos dientes estaban a punto de caerse? Además, él ya había visto a alguien rico, poderoso y guapo. Esa persona estaba justo a su lado. Si él fuera Aku, seducir a alguien tendría que ser. ¡Ay, qué mal!
Solo pensar en esa persona hacía que el corazón del zorrito se desbocara y todo su cuerpo se pusiera rojo como un tomate. El zorro se abofeteó a sí mismo por la vergüenza. ¿Qué demonios estaba pensando? Esa persona era territorio absolutamente prohibido. De ninguna manera. Mientras más lo pensaba Chao Sui, más vergüenza le daba. Quería encontrar un agujero donde meterse. Justo entonces, una notificación del sistema apareció y lo salvó de su miseria. Chao Sui tocó para abrir el mensaje, el cual indicaba que el sistema estaba en mantenimiento temporal y sugería a los jugadores desconectarse antes de las 2400 horas. Chao Sui se frotó la barbilla pensativo. Acababa de entrar. Hacía un instante y no había hecho nada aún. ¿Y ya había mantenimiento? Parecía que la historia principal era injugable por ahora. Como no podía jugar en serio, el zorrito decidió vagar un poco antes de cerrar sesión. El joven se escondió detrás de una estatua, asomando la cabeza para ver si alguien lo seguía. Si salía ahora mismo y actuaba con naturalidad, probablemente no sería reconocido, ¿verdad? Las calles bullían de gente, yendo y viniendo, todos emparejados. Este juego que Chao Sui estaba jugando se llamaba Amantes a través del tiempo, un romance de realidad virtual en 3D ambientado en un mundo de hombres bestia. Cada personaje aquí portaba rasgos de un animal específico. Podían ser un panda, podían ser un lobo o podrían ser cualquier criatura al azar. Básicamente, los personajes de este mundo no evolucionaban a una forma humana completa, pero tampoco eran totalmente animales. Chao Sui acababa de salir a dar un paseo cuando una alta dama gato le regaló una flor. Ella pertenecía a la raza de gatos Holstein y tenía un puntaje de diferenciación de 70. Mientras tanto, la raza de zorro café claro, en la que Chao Sui había transmigrado, solo tenía un puntaje de 10. Para que lo sepan, cuanto mayor es el puntaje de diferenciación del personaje, más fácil es transformar su apariencia. Chao Sui sentía que con su lamentable puntaje no podría transformarse en nada en absoluto. Tras aceptar la flor y agradecer a la dama gato, Chao Sui giró para irse, pero una garra tocó su hombro repentinamente. Al voltear, sus ojos de zorro se toparon con un masivo y musculoso hombre conejo, con músculos que estaban absolutamente brutales, pero ese no era el punto principal. Lo impactante era que el tipo solo usaba un delantal, exponiendo su torso superdesarrollado. Solo mirarlo hizo que el zorrito quisiera erizar su pelaje del susto. El sujeto parado frente a él realmente le estaba guiñando un ojo. ¿Esto siquiera cuenta como un conejo? ¿A quién rayos se le ocurrió un diseño de personaje tan creativo? Una vez más, Chao Sui tuvo que invocar toda su energía vital para huir de ese conejito fisicoculturista. Retrocedió velozmente, forzando una sonrisa mientras decía: «No, no, no, tengo algo que hacer, debo irme». El zorro intentó correr, pero su supuesta velocidad de fuerza vital no podía igualar ni una zancada del hombre conejo. El tipo equilibró fácilmente una bandeja de vino en una mano y atrapó al zorrito con la otra, arrastrándolo al bar. Mientras explicaba alegremente: «Te vi vagando sin rumbo por un buen rato, querido cliente». ¿Esto cuenta como secuestro de clientes? ¿Qué clase de bar contrataba personal tan violento? El zorro fue arrastrado, pidiendo ayuda en vano, porque ¿a quién conocía aquí que pudiera salvarlo? A pesar del airy estilo rudo del chico conejo, el interior del bar estaba decorado hermosamente. El conejo, que trabajaba de mesero y barman a la vez, estaba mezclando un trago gratis para el zorrito, ya que era el primer cliente del día. Seguro el lugar estaba vacío porque todos huían de sus enormes músculos. Le ofrecieron la bebida a Chao Sui mientras seguía en estado de pánico, cuando escuchó al hombre conejo preguntar: «¿Por qué no bebes?». Solo pudo ofrecer una sonrisa temblorosa y decir: «Estoy a punto de beberlo ahora mismo». Al captar el aroma fuerte y picante de la copa, alta en su mano, el zorrito se dio cuenta de inmediato que era alcohol. Y hablando de alcohol, tenía demasiados recuerdos infelices atados a él. Aquella vez que bebió, esa persona se había parado detrás de él, abrazándolo, y le preguntó con voz grave: «¿Bebiste?». Chao Sui se había sonrojado y tartamudeó: «Solo tomé un poquito». ¿Cuál fue la expresión de su hermano en ese entonces? En realidad, no tuvo ninguna expresión, simplemente deslizó su mano bajo la camisa de Chao Sui, tocando su piel ardiente y susurró: «Los niños malos necesitan ser castigados». Después de eso, fue castigado tan exhaustivamente que gritó hasta que su voz quedó ronca. Perdido en ese torbellino de recuerdos candentes, Chao Sui regresó de golpe a la realidad con el grito del hermano conejo. Bajó la cabeza avergonzado, y sus orejas ardían con un rojo tan intenso
que parecía que iban a sangrar. Se había jurado a sí mismo 1000 veces arrancar a ese sujeto de su mente. Lo que sea que hubo entre ellos ya era historia antigua, cenizas de un pasado olvidado. ¿Cuándo sería capaz de soltar esa carga emocional? Mirando fijamente la copa de vino en su pata, el pequeño zorro se refugió en la nostalgia de sus antiguas sesiones de juego. Convencido de que los objetos del juego eran pura decoración, abrió la boca y se mandó la copa entera de un solo trago, sin temer a las consecuencias. El hermano conejo observó la escena y levantó el pulgar, alabando la impresionante tolerancia del invitado. Pero tras engullirlo todo, el pánico golpeó al zorro al caer en la cuenta de la verdad. ¡Maldición! El vino aquí es real y pega fuerte. Y así, como si le hubieran apagado el interruptor, el zorrito colapsó tras una sola copa, quedando totalmente noqueado en el suelo. Mientras el conejo preguntaba preocupado, la noche cayó como un manto pesado, y fue el silbido del viento entre las ramas lo que finalmente despertó al borracho que dormía abajo. Chaozuy se levantó de un salto en plena madrugada. Aquel conejo musculoso había desaparecido. Al ver la oscuridad absoluta del exterior, un recuerdo aterrador le heló la sangre. El sistema exigía una desconexión forzosa antes de la medianoche. Chaozuy, frenético, se subió la manga para verificar la hora, las 23:12. Soltó un suspiro que le devolvió el alma al cuerpo. Gracias al cielo no era medianoche. Aún podía salir. Claro, eso era lo que su ingenua mente creía. La cruda realidad era que Chaozuy cantó victoria demasiado pronto. Al seleccionar la opción de salida, el sistema le lanzó una enorme y brillante alerta roja de error. Sistema actualmente bajo mantenimiento. Comando inválido. El pequeño zorro sintió cómo el terror se apoderaba de cada pelo de su cuerpo. El reloj en la esquina marcaba que aún no pasaban de las 24 horas, así que, ¿por qué demonios el sistema le negaba la salida? Tras quedarse paralizado un instante, Chaozuy comprendió dónde estaba la falla. La última vez que revisó la fecha era el 18 de abril. Pero ahora el calendario marcaba pasadas las 11 de la noche del 19 de abril, lo que significaba que había perdido la ventana de salida por un día entero. Mirando los incesantes mensajes de error, Chaozuy murmuró con desesperación absoluta. El mundo se está cerrando. ¿Acaso voy a morir aquí atrapado? El panel rojo del sistema mostraba ahora una cuenta regresiva implacable. 60 días para el cierre definitivo de este mundo virtual. El zorrito temblaba sin control, incapaz de procesar que su final podría llegar dentro de un estúpido videojuego como este. Pensó que debía existir otra salida. Era imposible que una persona de carne y hueso perdiera la vida por culpa de un simple juego. Chaozuy intentó forzar la calma, rebobinando en su mente cada detalle desde que aquel gerente lo llevó a la sala de pruebas y le ajustó el equipo. Lo último que ese tipo dijo fue: si ocurre alguna situación especial, el sistema te desconectará automáticamente en cuanto la misión esté completa. Al recordar ese detalle crucial, el corazón de Chaozuy se llenó de júbilo, pensando que finalmente tenía una oportunidad dorada para salvar su pellejo. Con determinación de acero, el pequeño zorro confirmó su entrada al juego una vez más. Su misión principal ahora era elevar el puntaje de favorabilidad de su objetivo hasta el 100%. Con la misión principal fijada, el sistema invocó de inmediato a 4 personajes para que Chaozuy eligiera su destino. Una vez que eligiera a su objetivo, los otros 3 se convertirían en NPCs de fondo y no tendrían ninguna trama relevante con él en absoluto. El zorrito seguía pensando con optimismo que ganar favorabilidad sería pan comido, pero tras analizarlo, se dio cuenta de que no sería tan sencillo. Si no tenía éxito en 60 días, el mundo se apagaría. Alzó la vista hacia los indicadores que flotaban sobre las cabezas de los personajes elegibles. Todos tenían un icono de corazón mostrando su porcentaje, pero en este momento eran signos de interrogación con valores totalmente desconocidos. Chaozuy sintió que, dado que su vida pendía de un hilo, realmente debía elegir con una precaución quirúrgica. La presión aplastando ese diminuto cuerpo de zorro se veía absolutamente trágica. Luchando por sobrevivir, abrió la interfaz para revisar los perfiles. El primer personaje en aparecer en pantalla fue un chico de aspecto increíblemente amigable llamado Yang Wen, de 20 años, 1,87 m de altura, raza samoyedo, con un valor de diferenciación de 90, y ojo, este chico era una celebridad, una estrella de primera categoría. La descripción decía: tiene conexiones poderosas y ha sido tu fan desde tus días de debut. Su meta, al unirse a la industria, fuiste tú. El zorro leyó la descripción y sintió como si una flecha le hubiera atravesado directamente el corazón. Dios mío, ¿qué pasa con este arquetipo de amante joven y devoto tipo perrito? Traigan un tanque de oxígeno para este zorro, le cuesta respirar de la emoción.
Estaba tan conmovido que casi elige precipitadamente a este cachorrito pegajoso en ese mismo instante. Sentía que la configuración de este personaje garantizaba que le gustaba y su apariencia no estaba nada mal. La belleza lo estaba cegando un poco, pero el zorro recuperó la cordura rápidamente. De ninguna manera tenía que revisar a los otros primero, y si los demás eran más fáciles de conquistar. El segundo personaje se llamaba Kenneth, de 26 años, 1,88 m de altura, un lobo gris. Valor de diferenciación de 86, ocupación, abogado. Descripción: un abogado que frecuentemente trabaja con tus rivales. Nunca ha perdido un caso. La compañía espera que él pueda ayudarte a resolver tus escándalos y demandas recientes. Solo con mirarlo, sabías que no sería una presa fácil. El pequeño zorro abrió silenciosamente el tercer perfil, un hombre llamado Demingüen. Era un tigre de Corvette que lucía muy elegante. Este hombre se alzaba a un imponente 1,93 m con un valor de 92, y era un profesor titular. La descripción de este caballero tigre rezaba: el profesor cuya clase tomaste una vez pero reprobaste miserablemente. Chao Sui rompió a sudar frío con solo verlos. ¿Por qué todos estos personajes eran retos de nivel imposible? Este es el asesor especial para el próximo guión. Si Zorro ha estado en silencio todo este tiempo, es porque la luz sagrada de tanta belleza lo dejó prácticamente ciego. ¿Por qué cada personaje de este juego es tan increíblemente atractivo? Es un brillo tan deslumbrante que Zorro ni siquiera se atreve a mirarlos directamente a los ojos. Pero tras babear por sus encantos, Chao Sui cae en un dilema existencial intentando descifrar los vínculos entre estos galanes. Todos parecen tener un pasado complicado con él, así que el nivel de dificultad será infernal. Justo al pensar eso, recuerda que falta un personaje. Revisemos a todos antes de decidir. Curiosamente, esta vez el panel de descripción no muestra ni el rostro ni el nombre de este sujeto misterioso, solo indica que es un dominante director ejecutivo de 24 años, 1,89 m de altura, raza mamba negra con una diferenciación del 99. La descripción dice que es un superior del que te enamoraste a primera vista, pero fallaste en conquistar. Actualmente es el jefe de la compañía de entretenimiento, con la que firmaste, y está involucrado en tu reciente tormenta mediática. El pequeño zorro se da cuenta de que este cuarto personaje es un pez gordo y que incluso comparte la altura y edad exactas de pureza por persona. Con la curiosidad picada, levanta la cabeza para echar un vistazo. Estrellándose contra su visión está el rostro del hombre que extraña día y noche. Al ver esa cara, el pequeño zorro siente que lo han estafado olímpicamente. No puede evitar extender la mano para tocarlo. Pero entonces, el personaje abre los ojos. Sonrojado, Zorro susurra el nombre que su corazón canta en silencio: Liang Ye. Antes de que pase algo más, el sistema salta para interrumpir su torpe y emotivo reencuentro. Le pregunta a Chao Sui si desea elegir al personaje Chin Ye como su objetivo de captura. El nombre Chin Ye saca inmediatamente al enamorado zorro, del caos en su mente. Es cierto, ¿cómo podría ser él por quien tiene enfrente? Ese hombre jamás lo ha mirado con una atención tan gentil y enfocada. Los ojos de ese hombre siempre están llenos de absoluto disgusto, pero este rostro es criminalmente idéntico. ¿Quién diseñó este personaje y se atrevió a usar al jefe Liang como modelo? Si se entera, alguien será despedido en el acto. Zorro piensa esto mientras manosea la cara del tipo, tocándolo tanto que el personaje luce visiblemente confundido. Siente que si elige a este personaje ahora, sería como tener una cita con ese director ejecutivo dentro del juego. Los dos serían dulces y acaramelados, viviendo juntos durante los 60 días restantes. Al pensar en eso, Zorro extiende la mano, deseando seleccionarlo como su objetivo. Sin embargo, en el último segundo, su mano golpea decisivamente rechazar, conmocionando al personaje Chin Ye hasta la médula. Zorro retrocede, absolutamente. Nunca elegirá a este personaje. Es solo una cara parecida, no la persona real de todos modos. Solo pensar en el rostro de ese hombre le hace hervir la sangre de ira. Maldición, ¿no basta con verlo en la vida real? ¿Ahora tengo que verlo en un juego también? Olvídalo, Zorro no entra en eso. Ese bastardo de Liang Ye siempre lo mira con fría repugnancia cuando se encuentran en la realidad, e incluso le dice que se largue y nunca aparezca frente a él. Entonces, ¿por qué elegiría un personaje con su cara? Zorro definitivamente no quiere experimentar la sensación de ser rechazado y odiado dentro de un juego. Decisión tomada. El pequeño zorro agarra al cachorro, el personaje número 1, y lo atrae hacia sí, decidiendo elegir al que lo quiere en lugar de al que él quiere. El sistema, por supuesto, no interfiere con su decisión y anuncia felizmente:
que has seleccionado con éxito tu objetivo de captura. Tan pronto se confirma la selección, el cachorro que parecía un cadáver hace momentos cobra vida rápidamente, frotándose felizmente contra Chao Sui, moviendo la cola y gritando, «Senior». Tal intimidad hace que Zorro se ponga rojo brillante. Justo entonces, el sistema reporta que los personajes no elegidos se convertirán automáticamente en transeúntes. El viejo King, rechazado en pleno estacionamiento, observa esta escena con las venas del cuello palpitando, de pura rabia. Este niño travieso necesita una lección, jeje, eso se gana por maltratar a su esposa. Con el objetivo elegido, el juego comienza velozmente. El paisaje circundante se hace añicos gradualmente. Mientras se teletransportan al interior del juego, el sistema muestra un aviso. Atención, la favorabilidad del objetivo de captura no debe caer por debajo de 0. Después de que Chao Sui lee el recordatorio, cierra los ojos, preparándose para entrar en la historia. Pero de pronto, el inicio se siente súper extraño. Al instante, todo su cuerpo se siente helado y algo parece estar envolviéndose a su alrededor. Algo que realmente se está moviendo. Sintiéndose sofocado, el pequeño zorro abre los ojos de golpe. La situación al despertar es difícil de describir. Su cuerpo entero está apretado fuertemente por el cuerpo de una serpiente, impidiendo que luche. ¡Ay Dios! Si fuera como Precia, yo probablemente me desmayaría ahí mismo. Le tengo terror a las serpientes. Pero el valiente zorro, a pesar de estar atado, siente que esa cosa enroscada en él tiene la textura inconfundible de una serpiente. Dicho y hecho, una sombra se cierne desde arriba, bloqueando la luz en su cara. El hombre extiende la mano, colocándola sobre su cuello, mirando a Zorro y preguntando, ¿ya despertaste? Que Dios salve a Zorro, ¿qué clase de situación retorcida es esta? Al ver esta cara, pierde las ganas de vivir. Inmediatamente. Oye, señor sistema, ¿no dijiste que la persona no elegida sería un transeúnte? ¿Es esta tu definición de un extra en el fondo? ¿Cómo termina un transeúnte metido en la cama de alguien? Chao Sui yace allí indefenso, con sus delgadas muñecas atrapadas por esa mano y su cuello siendo besado por el hombre. Abrazado y besado así, el pequeño zorro grita internamente, ¿qué está pasando? Claramente, el objetivo que elegí para capturar es Yang Wen. Tienes razón, cariño, elegir al objetivo de captura. Como el cachorro Samoyedo es correcto, pero ¿quién dijo que no podía haber alguien más en tu cama también? Zorro fue totalmente estafado por el sistema esta vez. Mientras el pequeño zorro maldice al sistema 1.000.000 de veces, el sistema amablemente manifiesta un libro justo a su lado. Por supuesto, solo Chao Sui puede ver este libro mientras se asoma a la interfaz del sistema. El sistema muestra el resumen anterior. ¿Quieres verlo? Solo un tonto se negaría. El pequeño zorro echa humo de la furia contra este sistema basura. ¡Maldición! Debieron mostrar esto desde el principio. A pesar de su rabia, el zorro no tiene más opción que desbloquear el pasado del personaje para echar un vistazo. ¿Y qué revela el contenido? Resulta que King Ye es ese estudiante de grado superior del que te enamoraste perdidamente a primera vista, pero tu conquista fue un fracaso total. Como tu obsesión era inmensa, utilizaste las influencias de tu familia para obligar a King Ye a comprometerse contigo. Sin embargo, últimamente tienes la dolorosa sospecha de que el corazón de King Ye ya le pertenece a alguien más. Así que tramaste un plan desesperado, meterte en su cama para atarlo a tu lado eternamente. No sabemos si la trama termina aquí, pero el sistema hizo aparecer una nueva ventana de notificación. Si el jugador no elige a King Ye como el objetivo de captura, entonces el juego comenzará justo en la escena donde King Ye exige furiosamente romper el compromiso. Ahora, el pequeño zorro Chao Sui no sabe si celebrar la ruptura o llorar porque está a punto de caer en un guión digno de una telenovela. Tras leer la trama, Chao Sui recuperó la compostura y ya había notado la barra de afinidad parpadeando sobre la cabeza de King Ye. Por supuesto, como este tipo no es el objetivo de captura que él eligió, no tiene ni la menor idea de cuál es su nivel de afinidad actual. El pequeño zorro estaba demasiado perdido en sus pensamientos, así que cierto. Presidente estaba muy disgustado, extendió la mano apoyándose junto a la almohada y mirándolo fijamente preguntó, ¿qué estás mirando? Chao Sui. No se atrevía a mirar a este hombre a los ojos. Giró levemente la cabeza para esconderse, tartamudeando. No, nada en absoluto. Eso era solo por fuera, pero por dentro. El pequeño zorro estaba muerto de miedo. ¡Oh, por Dios! ¿Cómo terminé atrapado en esta situación? Aterrado como estaba, recordó que antes el guión decía que la persona frente a él quería cancelar el compromiso. Pensando en ello, el zorro se incorporó un poco y preguntó, ¿no tienes nada que decirme? King Ye quedó totalmente confundido al escuchar eso. ¿Decir qué?
Él no tenía intención de decir nada. Al ver esta reacción del presidente, el pequeño zorro apretó los puños con fuerza. «Maldita sea, ¿tengo que activar yo mismo esta trama melodramática? Bueno, ya está sucediendo». Así que Chao Sui rechinó los dientes y habló. «Es sobre romper el compromiso». Tras soltarlo, temiendo un regaño, sonrió de inmediato y añadió: «No te preocupes, estoy totalmente de acuerdo». La voz de Qin Ye ahora cargaba un aura de peligro. Bajó el tono y preguntó: «¿Quién quiere romper el compromiso?» Pobre zorro, ahora era su turno de estar confundido. Aterrorizado. «Oye, amigo, ¿no dijiste que querías cancelarlo? Cielos santos, ¿puedes seguir el guión, por favor?» Pero clamar al cielo fue inútil, porque Qin Ye se negó a seguir el libreto. Se acercó más a Chao Sui, lo miró directamente y preguntó: «¿No dijiste que te gustó? ¿No eras tú quien deseaba comprometerse conmigo?» Cuanto más hablaba, más fuerte se enroscaba la cola de serpiente alrededor de todo el cuerpo de Chao Sui. El pequeño zorro se sobresaltó violentamente cuando esa traviesa cola de serpiente tocó aquel lugar prohibido. Su rostro se puso tan rojo como un camarón hervido, y temblando le pidió al otro que dejara de tocarlo. Pero cuanto más hablaba, más atrevida se volvía la cola de serpiente, deslizándose aún más profundo. Cierto presidente serpiente miró a su amante tembloroso y sonrojado, y se burló: «¿No tocar exactamente dónde?» Justo al terminar de hablar, la cola se enroscó con más fuerza, frotando lo suficiente para arrancarle un gemido a Chao Sui. Presa del pánico, inconscientemente gritó el nombre de Liang Ye. Esas palabras dejaron a la serpiente completamente atónita. Entonces, él bajó su rostro y sonrió. «¿A quién estás llamando?» El pequeño zorro estaba aterrorizado. «Oh Dios», al ver esta cara, inconscientemente grité el nombre de ese otro tipo. ¡Qué desastre total! El zorro no se atrevió a responder la pregunta de este hombre, así que solo pudo levantar la sábana para escapar de la cama. Pero no había forma de que la cola de serpiente lo dejara ir así. El hombre lo envolvió, abrazándolo por detrás y susurrándole al oído: «Eres un desalmado. ¿Me devoraste por completo y ahora quieres huir? Por Dios. ¿Cómo puede decir esas cosas con esa cara? ¡Qué bárbaro!». La cara del pequeño zorro está ardiendo ahora. «¿A qué te refieres con devorar? Yo no sé nada. ¿Cómo puede decir palabras tan vergonzosas? ¿Con tanta naturalidad? ¡Maldito bastardo malvado!». El zorro estaba avergonzado y quería que lo soltara, pero cierta serpiente se hizo la ciega y sorda, envolviéndolo. Aún más fuerte. «El zorro está súper furioso ahora. Dije que me soltaras y no lo haces. ¿Crees que este zorro es indefenso?». Abrió la boca para morder, hasta que brotara sangre para ver si se asustaba. La verdad es que morder siempre funciona de maravilla. En un instante, el zorro se había escurrido suavemente, cerrando la puerta con un estruendo, dejando atrás al señor serpiente mirando la marca del mordisco en su mano, quien solo pudo forzar una sonrisa. «Mi esposa es verdaderamente despiadada». Su esposa no tenía corazón, pero él no estaba enojado. Besó suavemente la herida en su mano como si besara indirectamente a esa persona, susurrando: «De todas formas, nos volveremos a ver pronto». Afuera, el viento agitaba las hojas. El pequeño zorro llegó a la puerta, pero seguía echando chispas de rabia. «¿Qué demonios? ¿Qué le pasa a ese tal Qin Ye? ¿Por qué no sigue el guión en absoluto? ¿Será que hay un error porque el sistema está en mantenimiento?». El zorro pensó tanto que le dolió la cabeza, decidiendo que ese bastardo ya no le importaba un carajo. Aún así, su objetivo de captura es otra persona. El resto son simples transeúntes. Aunque este transeúnte es un poco extraño. Solo duermen en la misma cama y viven en la misma casa, eso es todo. Nuestro zorro tenía jaqueca por eso, pero la misión debía cumplirse. El sistema ya había desbloqueado la siguiente tarea, obligando al pequeño zorro a ir a la empresa marcada en el mapa para ejecutar la misión. Después de asignar la tarea, el sistema incluso fingió amabilidad entregando un regalo al nuevo jugador. Se trata de un giro de tarjeta de objeto aleatorio con un 50% de probabilidad de obtener una carta SCR y un 49% de probabilidad de una carta S, una carta R y una tasa de caída del 1%. Al mirar esa ruleta, el pequeño zorro sintió que el sistema estaba estafando a los novatos. ¿Qué tan miserable debe ser tu suerte para perderte una carta SCR? Pero no, en serio no le tocó nada. Jaja, ¿qué clase de maldición ancestral carga este chico para caer justo en esa única casilla del 1% de toda la rueda? Mirando fijamente esa carta R estampada burlonamente en el centro de la pantalla, Chao Sui no podía creer su propia desgracia. «Sistema, repíteme, ¿qué basura acabo de sacar? Esto es ridículo. ¿Cómo es posible que haya arrastrado mi mala estrella?
hasta dentro del juego conmigo. El destino es simplemente cruel. Agotado por su pésima fortuna, Chaozu tuvo que consolarse a sí mismo. Bien, supongo que una carta R sirve de algo. ¿Quizás desbloquea una pista de la trama? De acuerdo, usaré la carta R. Activó el objeto, pero se quedó allí parado comiendo polvo y viento, sin ver que sucediera una maldita cosa. El zorro esperaba algún tipo de milagro, pero resulta que solo estaba esperando un montón de nada. Estaba harto de esta vida. Esa cosa le dio falsas esperanzas. ¡Qué pérdida de tiempo! Tras tantas decepciones, Chaozu finalmente decidió hacer un speedrun de la trama, llenar la barra de afecto al 100% y largarse de este juego. Sin que él lo supiera, Chin-ye estaba de pie en el piso de arriba, viendo su figura desaparecer a lo lejos. La barra de emoción sobre su cabeza parpadeó, temblando violentamente mientras los números subían hasta estabilizarse exactamente en el 100%. Así que esa carta, que el pequeño zorro creyó basura, era bastante efectiva después de todo. Es solo que él no podía ver los resultados. Si hubiera elegido al CEO, ya habría completado la misión ahora mismo y escapado del juego para terminar la historia ahí mismo, jeje. Chin-ye bebía vino adentro, soltando una risita mientras veía marcharse a esa figura. No ha cambiado nada desde aquel entonces. Agitando el vino en su copa, de pronto pareció una persona real de carne y hueso, evocando recuerdos del pasado. Sucedió en el mundo real. Él había azotado su copa contra la mesa con furia. ¿Quieres mudarte? Bien. Miró con frialdad al joven y amenazó con voz ronca. Si cruzas esa puerta hoy, no te atrevas a aparecer frente a mí nunca más. En ese instante el rostro de Chaozu se llenó de conmoción y terror. Preguntó temblando. ¿Qué has dicho? El hombre no tuvo piedad. Agarró su barbilla y lo forzó a mirar hacia arriba. Su voz permaneció helada. No quiero perder los estribos contigo, así que no vuelvas a bromear con eso. Después de hablar, lo soltó. Luego, como un completo psicópata, abrió los brazos y dijo suavemente: «Ven aquí», esperando que cayera obedientemente en su abrazo. Pensó que como el chico estaba tan asustado y temblando, se sometería dócilmente, dispuesto a ser encerrado en esta jaula que él construyó. Pero las cosas no salieron como esperaba. El chico susurró: «Está bien», pero ese «está bien» no significaba que sería bueno o que obedecería. Esas palabras significaban que aceptaba su condición, que nunca volvería a aparecer frente a él jamás. Su pequeño zorro retrocedía cada vez más lejos de su amo, ignorando los brazos abiertos que esperaban sostenerlo. En cambio, le dio la espalda y se marchó sin siquiera una mirada. El hombre ya no pudo sonreír. Desde ese día, había perdido a su obediente zorrito. Se dijo a sí mismo innumerables veces que todo era solo un castigo por la elección equivocada del chico, que eventualmente tendrás que volver arrastrándote a mí. Pero había una verdad que había olvidado. Ese adolescente nunca fue un niño obediente para empezar. Nunca aprendería a someterse y nunca le rogaría por nada. Tal como aquella vez cuando el escándalo sobre él seduciendo a ese anciano explotó en internet, mantuvo sus mensajes abiertos toda la noche esperando que le pidiera ayuda, pero al final no recibió ni una sola palabra. A fin de cuentas, el castigado fue él, cuando lo vio yacer inmóvil en la KISS, cabina de pruebas. Al darse cuenta de que estaba atrapado en el juego sin salida, ni siquiera pudo recordar qué sintió en ese momento. Solo sabía que ahora mismo era un objetivo de captura que había sido descartado. Pero eso estaba bien. Su loca obsesión y posesividad nunca le permitirían rendirse solo por eso. No importaba si no era el elegido, no importaba a quién eligiera. Absolutamente no permitiré que salgas con nadie más, aunque sea solo un juego. Persiguiendo a su esposa hasta el mundo virtual. Vaya intensidad. Hazlo sufrir un poco más, pequeño zorro. Ignorando a ese hombre pervertido, Chaozu caminó un rato y finalmente llegó a la ubicación marcada por el sistema. Apenas había pasado su tarjeta para entrar cuando una figura de palitos corrió hacia él gritando: «Señor Chaozu, por fin, ya está aquí». Chaozu pensó: «Santo cielo, ¿qué es esa cosa que corre hacia mí? ¿Y por qué cada palabra que gritaba pesto terminaba en una línea garabateada?» Antes de que Chaozu pudiera siquiera abrir la boca, esa pequeña figura de palitos ya había llegado, con los ojos llorosos, empujándole un teléfono en la cara y sollozando: «Teníamos una cita a las 10 en punto». El director me regañó tan feo que pensé que iba a morir. ¡Buah! Resulta que este niño de palitos... Espera, no, este tipo llorando. Amares era en realidad el manager de Chaozu, un loro de plumas largas. Chaozu miró los mensajes en la pantalla pensando: ¿Cuándo agregaron este punto de la trama? ¿Quién diablo sabe? Aunque maldecía internamente, tenía que consolarlo por fuera. Surgió algo, así que llegué un poco tarde. Por cierto,
¿Cuál es nuestra agenda para hoy? El chico loro escuchó eso y casi se desmaya. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo pudiste olvidarlo? Hoy es, ¿Por qué vino él a la compañía? Dios mío, nunca aparece por aquí. El chico ni había terminado de hablar cuando estallaron gritos. De las empleadas cercanas. ¿Esto es una oficina o un mercado de pescado? ¿A quién vieron para gritar como locas de esa manera? Todo el mundo alrededor estaba gritando. Tras ello, salió disparado al trabajo. El señor loro miró a la distancia, vio algo impensable, y tuvo que cubrirse la boca ahogando un grito. «Dios mío, ¿por qué él está aquí?» Al ver tal reacción, Chao Sui se giró confundido. Él creyó que el recién llegado era su objetivo de captura. Pero al ver esos zapatos y el séquito que lo seguía como si fuera la realeza, era obvio que el gran sí había llegado. Al bajar del auto, el señor serpiente lucía impecable, emanando esa clásica vibra de presidente dominante. Pero por muy guapo que fuera, al zorro se le erizó la piel al instante. ¿Por qué tenía que ser él? Antes de que el pequeño zorro procesara sus dudas, su manager lo apartó de un tirón. Chao Sui preguntó, «Señor loro, ¿qué peronar?» El loro solo se atrevió a susurrar. «¿Lo olvidaste? Antes te pegabas al presidente Chin-ye como lapa. Seguro no quiere vernos. Nos costó mucho conseguir este trabajo, no lo provoques». Antes de que el zorro pudiera sentir o negar, ese hombre apareció tras él como un fantasma, sonriendo. ¿Provocar a quién? Acto seguido, cierto presidente Chin-ye actuó con total naturalidad, atrayendo al pequeño zorro a sus brazos y bromeando. «¿Ya dormiste en mi casa? ¿No era mejor llegar juntos?» El pequeño Chao Sui jamás esperó que la serpiente fuera de Norna Cecítera Carras, tan audaz como para abrazarlo así en plena empresa. Solo pudo sonrojarse y pedirle que lo soltara, pero las palabras eran inútiles. Obviamente no lo soltaría. Incluso el manager atónito preguntó temblando, «¿Qué está pasando? ¿Entre ustedes dos?» Se preguntaba si se había perdido un capítulo. El presidente Chin-ye solía odiar a su artista con pasión. ¿Cómo es que ahora iniciaban los mimos? El bebé zorro pensaba, «No me mires, yo también quiero saber». Su amante seguía un guión, que desafiaba la lógica, dejando al zorro perdido. Ignorando lo que pensaban, Chin-ye siguió pegado al zorro, preguntando con interés, «¿Cuál es tu agenda de hoy?» Chao Sui apartó esa mano inquieta de un golpe, girándose para decir fríamente, «No es tu asunto». El manager quedó petrificado, rígido como una tabla, incapaz de procesar el giro de la trama, pero aunque su cuerpo se congeló, su boca funcionaba bien. Al oír la pregunta, entró en piloto automático y respondió por el zorro, «Tiene una sesión de fotos de pareja». ¿Fotos de pareja? Chin-ye frunció el ceño al instante. ¿Con quién? El pequeño zorro también sentía curiosidad sobre con quién haría la sesión de fotos. De pronto, el señor loro brilló de emoción, guiñando un ojo alegremente. «Tranquilo, definitivamente lo conoces. Es una superestrella de primera línea, votado por los internautas como la sonrisa angelical. Él es el señor loro». Estaba en plena presentación cuando un grito lo interrumpió. Una maceta cayó desde arriba, apuntando directo a donde estaba Chao Sui. Chin-ye reaccionó al instante, gritando, «¡Cuidado!». Intentó jalarlo hacia él, pero ambos fueron bloqueados por un acermado. Repentina chispa eléctrica. Abrió los ojos desmesuradamente al notar que no podía tocar a su pequeño zorro. Su mano atrapó aire mientras el chico estaba frente a él, pero se sentía a un mundo de distancia. Un fuerte estruendo resonó. Chin-ye levantó la vista para ver a su amado en brazos de otro. El recién llegado sonrió a Chao Sui, bromeando suavemente. «Debe tener cuidado, señor». La voz del manager loro intervino para terminar su frase. «Ese es Yang Wen», al encontrar a su objetivo de captura. A tan corta distancia, el pequeño zorro se sonrojó levemente, pero pese al rubor, por dentro maldecía al sistema 1000 veces. «Maldito sistema, ¿qué clase de guión barato es este? ¿No podías elegir otra entrada? ¿El protagonista? Aparece. ¿Por qué soy yo el que casi muere?» No había terminado de maldecir cuando un dedo enganchó su cuello. Chin-ye, con rostro sombrío, atrajo al zorro a sus brazos. ¿Es esto una broma? ¿Tenía que ver a su amante abrazando a otro tipo y encima sonrojándose? El señor loro, cobarde como siempre, temblaba como una hoja en medio del desastre. «¿Por qué estoy aquí? De verdad no debería estar aquí. Buah, buah». «Mami, Loro quiere irse a casa». El pobre manager estaba aterrorizado. Mientras él moría de miedo, el cachorro samoyedo sonrió alegremente. «Oh, el presidente Chin-ye también está aquí. ¿Cuánto tiempo, presidente?» Tras hablar, extendió la mano para saludar, pero solo recibió un frío humph. Las manos del presidente Chin-ye se negaban a soltar al pequeño zorro, sin ninguna intención.
de estrechar la mano del otro. La incómoda atmósfera fue rota por el asistente. Presidente Chin-ye, la reunión está por comenzar. El hombre respondió con impaciencia. Ya lo sé. Dejar a su esposa aquí para ir a una reunión significaba perderlo luego, pero sin opción, frotó su cabeza con afecto y amenaza. Espera a que termine la sesión. Te llevaré a casa. Al pequeño zorro no le hizo ninguna gracia la palmada. ¿Disculpa? ¿Llevarme a casa para qué? ¿Y a cuál casa? Tras acariciar a su querido, Chin-ye se fue con su asistente. Al pasar junto a Yang Wen, se aseguró de golpear accidentalmente el hombro del chico. Típico comportamiento de CEO. Honestamente, son todos tan gruñones y difíciles. El pobre cachorrito, golpeado y dolido, estaba confundido, sintiéndose odiado. Sin razón. Pobre y leal cachorrito. Pero el zorro no te pertenece, así que ríndete y ven a saltar a por mis brazos mejor. Ser despreciado por el jefe solo entristeció al cachorro un segundo, pues frente a él estaba su ídolo adorado. Yang Wen se acercó lentamente a Chao Sui y sonrió. Al fin puedo conocerlo. Señor. Sobre la cabeza de este joven cachorro la cara espalaro, barra de favorabilidad, marcaba un 20%. Sonreír y saludar era una cosa, pero el cachorro tomó la mano del zorro. Al pequeño zorro le bastó una mirada de un chico guapo para quedar totalmente nervioso. Ya estaba sonrojado de la vergüenza, y de repente sintió que... ¡Maldición! ¿Por qué este cachorro se me pega tanto? Se siente demasiado bien. Mi viejo corazón de madre está tan reconfortado. Solo de pensarlo se me hace agua la boca. Entonces, Chao Sui volvió a sentirse un poco tímido. ¿Es que ese chico lo llamó señor otra vez? Retiró la mano, se rascó la cabeza para acomodarse el cabello y dijo, no me llames señor. Solo soy una celebridad de lista de... Pero tú... De repente, antes de que pudiera corregir el título, el chico frente a él se emocionó muchísimo. Entonces Yang Wen agarró de nuevo la mano de Chao Sui, tiró de ella hacia él y frotó su rostro contra su palma con cariño. Está bien, tú eres la razón por la que entré en esta industria. Señor, eres la persona que más me gusta. Probablemente es la primera vez que al pequeño zorro le coquetean tan abiertamente. Solo miren esa cara roja brillante y lo sabrán. Dios mío, este objetivo de captura realmente sabe cómo provocar a la gente. ¿Por qué mi corazón late tan rápido? Por lo general, escuchar cosas así no me afectaría. Es solo porque estoy jugando un juego, jaja. Mientras el pequeño zorro se sonrojaba por las burlas de un chico, el número en la barra de afecto de Yang Wen parpadeó al instante. Saltó directamente de 20 a 25. El pequeño zorro pensó felizmente para sí mismo. Realmente no elegía a la persona equivocada, pero en realidad, sí, eligió a la persona equivocada. Porque si hubiera elegido al presidente, justo ahora, ya habría escapado del juego. Arriba, sin que el pequeño zorro lo sepa, la mano de su esposo está herida en este momento, goteando sangre por todas partes. El asistente observaba aterrorizado por él. Chin-ye miró la herida pensativo. ¿Quizás fue por los fragmentos de antes? El asistente sacó su teléfono, con la intención de llamar a alguien para vendar a su presidente, pero el hombre lo detuvo. Observó en silencio a las dos personas que felizmente se tomaban de las manos y charlaban allá abajo. No entendía por qué el pequeño zorro lo eligió a Tuel, guapo o elegante. Él no lo veía así, solo veía a un niño con cara de estúpido. ¿Le gustan más las celebridades que él? Mirándolo desde cualquier ángulo no hay nada que alabar, en absoluto. A los ojos de Chin-ye en este momento, Yang Wen es solo un idiota babeante, actuando como si estuviera drogado, brillando por todos lados pero con cero atractivo, jaja. Sin embargo, su esposa eligió a ese tipo. Nadie se ve bien para él, excepto su esposa, pero le duele que su esposa piense que él por es quien no parece nada. Chin-ye solo necesita pensar en el hecho de que eligió a ese cachorro en lugar de a él, y la herida en su mano arde. Al instante. No sabe si le duele la herida o el corazón, porque se dio cuenta de que ese cachorro de Samoyedo realmente podía hacer sonreír a su pequeño zorro tan felizmente. De esa manera, el corazón del presidente está doliendo muchísimo, pero el asistente miró hacia abajo e incluso los elogió por verse bien juntos. Ese tipo de las gafas. Ya no quieres conservar tu trabajo, ¿verdad? ¿Por qué no puedes leer el ambiente en absoluto? Mira, ya estás recibiendo una mirada afilada del hermano Chin. Una mirada mortal justo ahí. El tipo de las gafas tembló y preguntó, ¿qué pasa ahora? Totalmente sin remedio. Si pierdes tu trabajo, no. Culpes a nadie más. ¿Cómo eres asistente cuando no puedes leer las emociones del presidente? Pero por suerte, el presidente estaba demasiado herido, así que solo miró una vez y se dio la vuelta, no lo despidió ni nada, sin gusto.
Dijo eso, luego se giró y se alejó. Esa silueta se veía lastimosamente solitaria. Pasó por todo eso para salvar a su esposa, pero su esposa eligió a otro en lugar de a él. El presidente está tan herido. El salón de rodaje hoy está decorado en un estilo real del norte de Europa. Todo es lujoso y tiene un hermoso aspecto clásico. Cuando todos llegaron, las herramientas y el equipo estaban listos, solo esperando que terminaran de cambiarse el vestuario. Un cierto pequeño zorro estaba allí dejando que el personal lo maquillara y cambiara de ropa, sintiéndose secretamente afortunado. Por suerte, en el guión, Shin-Ye lo odia, así que no anunció el compromiso. Solo la familia lo sabe. De lo contrario, no podría capturar a Yang Wen. Después de filmar el anuncio, tiene que resolver rápidamente el problema de la anulación. Una persona quiere rápidamente salir para reunirse con esa persona en el mundo real. El otro entró al juego para salvar a su esposa, solo para ser rechazado por su esposa por otro objetivo. Estas dos personas torpes. Solo pensó un poco, y la ropa ya estaba cambiada. El pequeño zorro se puso un atuendo como los antiguos griegos, pareciendo un ángel. El personal alrededor lo elogió sin fin. Pero chicas, ¿no es este atuendo un poco demasiado revelador? Dios mío, mis ojos acaban de chocar con algo rosado justo ahí. Y esos dos muslos blancos como la nieve también. ¡Ew! ¿Son estas escenas realmente algo que se me permite ver? Demasiado intenso. Hacía tanta brisa que el pequeño zorro se sonrojó y tiró de su cola para cubrirse. Dios mío. En resumen, ¿qué tipo de anuncio están filmando para vestirse así? ¡Guau! Mirar al zorro ya es refrescante. Pero ese joven, cachorro de allá, lleva ropa aún más atrevida. ¡Oh Dios! La baba fluye por todas partes. Tanto el pequeño zorro como yo en este momento tenemos la misma pregunta. ¿Es este contenido que se nos permite ver gratis, sin mantener a todos avergonzados o esperando demasiado tiempo? El personal los llevó rápidamente al lugar de rodaje. El agente les explicó el trabajo a los dos. Necesitamos filmar un video promocional para una línea de perfumes. Básicamente, el aroma que describe la marca es un dios inmaculado, siendo hechizado y conmovido por un mortal. Debajo de la apariencia fría se esconde un deseo oculto. Santo cielo, ¿qué tipo de perfume? ¿Suena como un afrodisíaco? Rayos, mi mente está demasiado sucia. Los dos escucharon la explicación y tomaron sus guiones. El agente habló de nuevo. El señor Yang Wen interpretará a ese dios, y el señor Chao Sui, con suerte, podrá usar todos los métodos para seducir al dios. ¿Qué demonios? ¿No es el dios el que está obsesionado con el zorro por lo que descendió? ¿Por qué hacer que el humano vaya a seducirlo? El pequeño zorro escuchó esto y se sintió un poco mal con todo este asunto. ¿Qué? ¿Yo? ¿Hechizar a quién? ¿Seducir a quién? ¿Todavía hay tiempo para tirar el guión y correr por mi vida? No importa cuánto sufra Chao Sui, el guión exige drama y pasión. El equipo de producción ya se coloca en posición, listos para rodar la escena. Todos revisan el equipo y la iluminación una última vez, preparándose para la acción. Para ser honestos, nuestro pequeño Chao Sui siempre ha brillado en tomas solitarias, nunca en una sesión de pareja, y aún así le dan un guión para seducir. Solo pensarlo, le sube los colores. ¿Qué clase de seducción hace que Chao Sui se muere de la pura vergüenza, mientras ese cachorrito bromea con una sonrisa? ¿Acaso el senior es tímido? Si no hubiera dicho nada, estaría bien, pero ahora Chao Sui tiene que negarlo inmediatamente. Dios mío, admitir que es tímido no es igual a confesar falta de profesionalismo, pero hablando muy en serio, él tiene cero idea de cómo actuar seductor. Por el amor de Dios, Chao Sui no sabrá, pero alguien más sí. El perrito toma su mano y la coloca en su propio pecho desnudo, susurrando con suavidad. Si el senior no sabe, yo puedo enseñarle. Tras decir eso, él incluso sostiene su mano y la frota contra su pecho como si fuera lo más natural del mundo. Cachorrito, ¡ay, cachorrito! ¿Le bajamos un poco? ¿Por qué tan agresivo? Chao Sui está tan hechizado que se congela, por completo, rojo como tomate y sin saber qué hacer. Entonces ese mocoso se inclina y susurra. Pero, senior, recuerda aprender muy bien tu lección. Pobre pequeño Chao Sui, es el karma golpeándolo por no elegir a su esposo todo este tiempo, y pensar que es solo la filmación de un comercial, pero se está muriendo de nervios. Aunque se repite que el otro es solo un personaje ficticio del juego, simplemente no puede dejar de sonrojarse. Chao Sui desvía la mirada, recordando en secreto que en el pasado actuaba con total naturalidad junto a él. Y en cuanto a quién es él, pues claro,
Es su amor en la vida real, Liang Ye. En ese entonces, Chillán era pequeño, pero ya sabía muy bien cómo tomar la iniciativa para seducir a su hermanastro. Sus dedos acariciaban esos abdominales mientras susurraba. ¿No dijiste que si tenía miedo podía acudir a ti? Entonces, Chillán rodeó su cuello con total confianza. Haciendo un puchero le dijo, «Tengo mucho miedo, jeje». En ese entonces Chao Sui vestía solo una camisa, aún más reveladora que ahora, y con total descaro. Lo abrazó e insistió en dormir juntos. En fin, hay que canalizar esas emociones para lograr esta escena. Mientras Zorrito busca el sentimiento correcto, el cachorrito a su lado pregunta preocupado, «¿Senior está enojado? Perdón, me excedí». El chico ni termina de hablar cuando una mano lo jala cerca. Al mismo tiempo, Chao Sui entra en personaje y lanza su frase. «No te vayas, mírame solo a mí, puedo darte lo mejor que tengo». El diálogo fluye. Sujetó el rostro de su compañero con ambas manos, sonriendo muy seductor, entregándote mi amor más sincero. Así, mientras leía sus líneas, el pequeño zorro ya estaba completamente metido en su papel. De pronto, el compañero del zorro captó un aroma extraño en él. El pequeño cachorro sintió que esa fragancia en su senior le resultaba muy familiar, idéntica a la del presidente Qin. Al atar cabos, Yang Wen apartó bruscamente a Chao Sui. El zorro, metido en su papel, quedó atónito por el empujón. El fotógrafo gritó, «Maestro Yang Wen, esa expresión no sirve». Yang Wen se levantó, pidió perdón a todos y solicitó 10 minutos para calmar su tormenta emocional. En ese instante, el puntaje de favorabilidad se desplomó al 20%. ¿Qué clase de montaña rusa emocional es esta? Hasta los personajes de juego sienten celos. El cachorro olió a otro macho en su senior y ahora está furioso. Chao Sui vio caer la puntuación sin entender nada. El problema es que el nivel de diferenciación de este zorrito es demasiado bajo, así que no percibe su propio aroma. Conquistar al objetivo es una tarea agotadora. Todo es culpa de ese marido problemático. Ante la duda, el zorro tiró de la camisa ajena y susurró. «¿Qué pasa?». Él usualmente. Alegre cachorro guardaba silencio, girando la cara con tristeza como una mascota abandonada por su dueño. De repente, Chao Sui escuchó la pregunta. «Señor, ¿todavía te gusta Qin Ye?». El zorro se quedó petrificado. «Dios mío, ¿cómo lo sabe? El guión decía que yo perseguía a Qin Ye como loco, pero ¿acaso es un secreto a voces?». Apenas iba a explicarlo cuando el cachorro gritó, asustándolo de muerte. «¿Qué tiene él de bueno? ¿En qué soy inferior a ese tipo?». Tras el grito, su rostro mostró pura agonía y suplicó, «Deja de quererlo. Desde ahora, mírame solo a mí». «Sí, señor». Cielos, con esa confesión indirecta, Chao Sui se puso rojo como un tomate. ¿Qué clase de cliché de celos es este? En serio, ¿yo te conquisto a ti o tú a mí? Despierta, señor objetivo de conquista. ¿Y por qué su corazón late a 1000 por hora cuando se acerca? ¿Será solo porque es su misión? Quizás es porque eres un coqueto, zorro. Yang Wen miró al sonrojado chico, le alzó la barbilla y dijo feliz. Parece que no le soy indiferente al senior. Tras decir eso, el puntaje de afecto se disparó un 25%. Cálmate, perrito, amas con demasiada intensidad. Si el zorro también siente algo, significa que se está enamorando de 2 hombres a la vez. ¡Maldición! ¿Qué hay que celebrar? Los de afuera lo ven claro, pero los protagonistas siempre son despistados. Como sea, que suba el afecto son buenas noticias. Miren, ese niño cachorro ya arregló su humor. Se ríe solo y llora solo, sin depender de nadie más. Pero este objetivo de captura es demasiado intenso. Menos mal que la sesión de fotos posterior fluyó bastante bien. Bueno, decir bien es una exageración, porque a mitad del rodaje, el joven Yang Wen comenzó a robarse las líneas de Chao Sui. El pequeño zorro alzó la mirada hacia la sombra que bloqueaba la luz. Escucharlo decir, «Puedo darte lo mejor de todo lo que tengo». Se sintió algo. «Oye, amigo, un poco más de profesionalismo. ¿Estás leyendo mis líneas?». El dócil Yang Wen acaba de cambiar a modo perro rabioso sin previo aviso. No le importó en absoluto equivocarse de línea, simplemente siguió actuando. De hecho, ya ni siquiera sé si esto sigue siendo una actuación. El sujeto atrapó la mano de Chao Sui para recitar las últimas 2 frases y declaró, «Puedo entregarte mi amor más sincero. Así que por favor, quiéreme y hazme tu único amor». Apenas terminó de hablar, el cachorro aprovechó la oportunidad para besarle el cuello. Justo en el cuello de Chao Sui, el medidor de afecto sobre su cabeza se disparó al 30% con esas líneas cursis. El rostro de Chao Sui ardió completamente tras ese beso. Debo decir que este zorrito no tiene autocontrol, sonrojándose todo el tiempo así. ¿A quién amas en realidad, cariño? ¿Quién sabe? Pero el zorro está a punto de ser historia. Solo miren, ese video ya llegó a manos de su esposito.
El secretario incluso entró para insistirle al presidente Chin que lo viera. Ver las imágenes del comercial lo hizo aún más aterrador. El señor serpiente está tan furioso que se le saltan las venas mientras repite cada palabra del guión entre dientes. Esta escena no estaba ahí, ¿verdad? No importa si estaba o no, lo que cuenta es lo que actuaron. Entonces, ¿qué hará el presidente ahora? Está a punto de perder a su esposa. No sé qué tan furioso esté el presidente tras ver eso, pero donde está el zorrito, todos se divierten de lo lindo. Al terminar el rodaje, el personal rodeó a la superestrella Yang Wen para pedirle autógrafos y tomarse fotos juntos. Chao Sui no se unió a ellos. En su lugar, se quedó apartado mirando la puntuación de afecto sobre la cabeza del cachorro. El puntaje actual era 30. Eso significaba que necesitaba 70 puntos más para completarlo y escapar de este mundo de juego. Justo al terminar de revisar, en la mano de Chao Sui, un brazalete transparente apareció de la nada. Miró a su alrededor y al ver que nadie prestaba atención, él tocó rápidamente el brazalete. Un cuadro de diálogo apareció justo frente al pequeño zorro. Nuevo logro desbloqueado. Afecto alcanzó el 30%. Nuevo mapa desbloqueado. La tienda de objetos está abierta. Antes de que Chao Sui pudiera siquiera celebrar, otra ventana de notificación emergió. Misión exclusiva de Yang Wen. Recompensa de misión. Aumento de afecto del 20%, más 500 monedas de oro. ¿Deseas aceptar? El zorrito ni siquiera sabía de qué trataba la misión, pero al oír sobre el aumento de afecto quiso aceptar de inmediato. ¿Acaso el universo no lo estaba ayudando? ¿Quién sabe si es ayuda o una trampa? ¿Y si tiene que dormir con el cachorro? Bueno, igual tendría que hacerlo para conseguir los puntos de todas formas. Dios mío, este chico realmente no piensa las cosas. Chao Sui estaba a punto de confirmar felizmente cuando escuchó una voz llamándolo desde atrás, mayor. Apenas logró deslizar la pantalla del sistema para ocultarla a tiempo. Se dio la vuelta con una sonrisa y preguntó, ¿qué pasa?, mientras escondía las manos tras la espalda, rezando para que Yang Wen no hubiera visto nada. Ese tipo. Es un misterio si lo vio o no, pero definitivamente se acercaba para invitar a cenar a la esposa del presidente. «Presidente, llegue rápido». El asistente que estaba cerca escuchó eso y casi le da un infarto. «Yang Wen, todavía tenemos agenda. ¿Lo olvidaste? ¿Cómo puedes invitar a alguien a cenar así de la nada? ¿Qué hay del trabajo?» Yang Wen parecía devastado. ¿Por qué hay tanto trabajo? Fue tan difícil encontrarse por fin con su mayor que el pobre chico parecía a punto de llorar. El asistente solo pudo consolarlo. «Está bien. Además, de todas formas, la próxima semana grabarás un programa de variedades de viajes con el señor Chao Sui. Escuché que es una especie de concepto de viaje romántico». El cachorro se emocionó al oír eso y preguntó de inmediato, ¿grabar un programa de variedades? ¿De verdad podré grabar un programa con el mayor? Chao Sui escuchó esto y pensó, ¿quién lo diría? El sistema debe haber arreglado todo por su cuenta, nadie le avisó, así que no podía saberlo, pero Yang Wen estaba muy satisfecho. Si podía verlo la próxima semana, entonces esta noche. Solo tendría que apegarse a su horario. En el camerino, tras charlar con Yang Wen, Chao Sui entró para quitarse los accesorios de zorro. Justo cuando se miraba al espejo quitándoselos, una mano empujó la puerta. Chao Sui seguía quejándose. Hay demasiadas joyas, ¿qué clase de accesorios tardan una eternidad en quitarse? Al oír la puerta abrirse, miró hacia allí y vio que la persona que llegaba era Chin Ye. Así que preguntó casualmente, ¿terminaste tu reunión? Chin Ye guardó silencio y se acercó sin decir palabra. Con cada paso que daba, el pequeño zorro sentía que se acercaba cada vez más a su muerte. Por alguna razón, podía sentir que ese hombre estaba absolutamente furioso. El pensamiento hizo que el pequeño zorro sudara frío. Chin Ye caminó hacia él, le tomó la barbilla y finalmente hizo su primera pregunta desde que llegó. ¿Te besó? El pequeño zorro se sonrojó e intentó explicar, eso fue solo. Chin Ye interrumpió fríamente. ¿Solo qué? El pequeño zorro balbuceó. Solo tomábamos fotos. Estaba muerto de miedo. ¿Por qué actuaba como si fuera su culpa? ¿Es eso cierto? Él no sabía nada de esto. Levantó la vista hacia el hombre, sintiendo que su tono enfadado en este momento era igual que en los viejos tiempos. Cuando aún estaban juntos, hubo una vez en que Liang Ye miró el guión del comercial en su mano, claramente molesto, y preguntó, ¿por qué hay una escena de beso en un comercial? Chao Sui escuchó eso y se sentó en su regazo, descansando una mano en su hombro. Luego preguntó suavemente, ¿por qué un comercial no puede tener una escena de beso? Además, es solo un roce en la mejilla, no hagas tanto escándalo. Solo un roce, ¿eh? Lo hace sonar tan simple. Probémoslo entonces.
Recordó a Liang Ye diciendo eso, acercando su rostro, queriendo que ensayara una vez para verlo. Chao Sui estaba totalmente avergonzado, intentó esquivarlo y dijo, «De todas formas, no es como si fuera a grabarlo contigo». Liang Ye miró con sorpresa y soltó con arrogancia, «¿Qué? ¿No practicaste antes de rodar? ¿Cómo puedes ser tan poco profesional? ¿O acaso necesitas un compañero específico para actuar bien? Eso no servirá. Un buen actor debería tener más nivel. ¿Cómo podría el pequeño zorro soportar tal provocación?» En el calor del momento besó audazmente la mejilla del otro hombre, cortando de golpe lo que iba a decir. Al recordarlo, Liang Ye debió quedar en shock. Tras el beso, Chao Sui se sonrojó. Feliz ahora. Ese tipo era bastante tímido antes. Rara vez se quedaba mudo, ¿verdad? Mientras Chao Sui recordaba esos tiempos felices, la gélida voz de Qin Ye irrumpió. ¿Todavía tienes tiempo para pensar en otros? Y de inmediato levantó a Chao Sui en sus brazos. El pequeño zorro susurró una excusa al ser alzado. «Te lo dije, fue solo para un comercial. Pero espera, ¿cómo sabes eso?» Qin Ye sentó a Chao Sui en el tocador y dijo con asco, «Hueles a él, apesta, lo odio». Chao Sui se quedó como, «¿Eh? ¿Qué olor?» No olía nada, así que incluso olfateó su propio brazo para comprobarlo. Al ver eso, Qin Ye se enfureció aún más y gruñó, «¿Tantas ganas tienes de olerlo?» El zorro sudó frío. «No, claro que no», pero el hombre no le creyó. Se inclinó y besó el cuello de Chao Sui, queriendo superponer su propio aroma, ahogando por completo el olor de ese otro tipo. Chao Sui entró en pánico. «Oye, detente, vas a dejar una marca». Qin Ye realmente porquería por dejar una marca. Así, podría reclamar soberanía sobre este pequeño zorro seductor, Chao Sui, para que no pudiera salir a seducir a nadie más. Chao Sui se sonrojó por los besos, sintiéndose un poco incómodo. Dejó escapar un suave MME, temblando en los brazos del hombre. Oír que una marca es lo mejor lo dejó mudo. Los celosos son aterradores. Sin ser visto por la pareja, una figura llevaba un rato frente a la puerta del camerino. El cachorrito quería despedirse de su superior. ¿Quién diría que vería a su amor siendo forzado así por otro hombre? Su rostro se oscureció mientras masticaba en silencio el nombre Qin Ye. «Hermano Yang Wen, ¿por qué no entras?» Un asistente trajo las cosas de Yang Wen y lo vio parado afuera, preguntando confundido. El aura sombría que rodeaba a Yang Wen se desvaneció instantáneamente ante esas palabras. El cachorro recuperó su sonrisa inocente y respondió, «Busquemos otro vestuario». Cerró la puerta con naturalidad mientras hablaba. El asistente estaba totalmente desconcertado por este comportamiento. ¿Por qué venir hasta aquí solo para buscar otra habitación? Bueno, obviamente necesitan otro cuarto, porque este está ocupado con unos asuntos por privados. Qin Ye inmoviliza a su pequeño zorro para dejarle chupones como castigo. Debo admitir, los celos de este espíritu serpiente son intensos. Chao Sui explicó, hasta ponerse azul, pero el tipo seguía aprovechándose. «Deja de morder, te dije que no puedo olerlo». Justo cuando Chao Sui terminó de hablar, el hombre le mordió el cuello, haciéndolo saltar. El rostro del zorro enrojeció de pánico, como si realmente captara una ráfaga de algo. ¿Podría ser ese el aroma del que hablaban? ¿Es tan frío? Chao Sui sintió como si gélidas escamas de serpiente envolvieran su cuerpo, y una mano pareciera acariciar su tobillo. Luego, subió a su pecho y estómago. Cada caricia suave e invisible hacía que todo el cuerpo del pequeño zorro temblara por la estimulación, soltando un gemido. «Dije que dejes de morder». Chao Sui seguía hablando, pero el tipo no escuchaba, y sumando esa estimulante sensación helada, el pequeño zorro se puso rojo de furia. Gritó con fuerza y entonces le propinó a ese terco espíritu serpiente un sólido puñetazo en la cabeza. Qin Ye lo soltó de inmediato, luciendo un enorme chichón. Antes de que Qin Ye pudiera enojarse o reaccionar, un golpe sonó en la puerta, seguido por la voz de un asistente. «Presidente Qin, la reunión con el grupo Sunet se ha movido a mañana por la mañana. ¿Le parece bien, presidente Qin?» El asistente llamó de nuevo al no tener respuesta. Al oír que buscaban a Qin Ye, el zorro le susurró, pero al hombre no parecía importarle en absoluto. Bajó la mirada y dijo suavemente, «¿Y qué? ¿Quieres abrir la puerta? Ahora mismo, tu cuerpo está cubierto de mi aroma». Chao Sui moría de ira y vergüenza. «Maldición, ¿no es todo esto por tu culpa, espíritu serpiente? Te dije que no mordieras, pero eres tan terco. ¿Quieres otro puñetazo?» Al ver que había molestado demasiado a su bebé, Qin Ye levantó las manos en rendición y sonrió para hacer las paces. Se volvió hacia la puerta y dijo, «Retrasa la reunión».
El asistente, al oír la confirmación del jefe, aceptó sensatamente y se fue. Kim-ye había jugado lo suficiente y estaba muy satisfecho de que su cariño estuviera cubierto de su olor. Se giró y dijo, «Vámonos, te llevaré a casa». El pequeño zorro cubrió la marca en su cuello, sonrojado al replicar, «¿Quién te necesita para llevarme?». Dijo eso, pero el pequeño estaba realmente preocupado. ¿Por qué este tipo sigue molestándolo? ¿Ir a casa significa que el guión de anulación del compromiso avanza? Después de quién sabe cuánto tiempo, Chao Sui finalmente llegó a casa. Abrió la puerta y solo logró decir, «Ya llegué», antes de que el anciano que leía el periódico en el sofá gritara lo suficientemente fuerte como para reventarle los tímpanos. «¿Todavía sabes cómo volver? ¿Dónde diablos estuviste holgazaneando anoche? Nunca te tomas tu trabajo en serio. ¿Acaso no puedes aprender nada bueno de tu hermano mayor?». Al pobre zorrito lo regañaron tanto que su carita se desfiguró de la tristeza. «Maldita sea, ¿qué demonios pasa con este juego? Ya estoy atrapado aquí, y aún así todos se turnan para torturarme». El zorrito, furioso, soltó un suspiro agotado, sin ganas de decir ni una palabra más. Ahora que lo piensa, en el mundo real también le gritaban y lo despreciaban constantemente. Aquella mujer siempre lo golpeaba sin piedad, y lo miraba con unos ojos llenos de un asco y desprecio repugnantes. Cada palabra se sentía como una daga atravesando su pequeño corazón. «¿No te lo dije ya? No me llames mamá. Si no puede llamar mamá a su madre, entonces ¿cómo debería llamarla?». Cielos, qué mujer tan perversa. Chao Sui parecía estar acostumbrado a las palizas. Simplemente se quedaba ahí, en silencio, dejando que esa mujer lo sacudiera del cuello. Ya estaba demasiado habituado a una vida de tortura como esa. Al ser regañado, solo tenía que disculparse y llamar «tía pequeña» a la mujer frente a él para que todo acabara, recordando toda su vida, desde su nacimiento hasta crecer siguiendo a esa mujer. Hasta llegar a la familia Liang, jamás experimentó un solo día feliz. La gente a su alrededor lo adulaba en la superficie, pero en secreto lo despreciaban a sus espaldas. ¿Por qué la llama tía pequeña? ¿Quién sabe? Tal vez esa mujer sea realmente su madre. ¿Y se atreve a llamar hermano al joven amo mayor? Ja, 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 ni siquiera conoce su propio lugar. ¿De verdad cree que entrar en la mansión Liang lo convierte en un joven amo? Cada mirada, cada sonrisa falsa y cada palabra de esa gente atormentaban la vida del niño como una pesadilla interminable día y noche. El inocente y pequeño Chao Sui claramente no había hecho nada malo, pero así de cruel es la vida. Decían que no era digno, todos lo veían como basura inútil. Incluso dentro de un juego, los personajes seguían regañándolo por ser un desperdicio de espacio. Chao Sui encontró este lugar verdaderamente interesante, tan interesante que le dieron unas ganas malditas de destruir este mundo entero. Mientras seguía lamentando su desgraciada vida, alguien llamó a la puerta detrás de Chao Sui. El visitante se disculpó y acto seguido, su viejo padre, quien lo había estado regañando sin parar hace un momento, corrió al instante a estrechar manos y sonreír, saludando a su futuro yerno, Kim-ye. Esa diferencia de trato era como el día y la noche, provocando que el zorrito quisiera gritar 1000 maldiciones. Tenía ganas de agarrar a su viejo de la cabeza y preguntarle, ¿soy yo tu hijo biológico o acaso este tal Kim-ye es tu verdadero hijo? Ignorando su dramático monólogo interno y las miles de maldiciones silenciosas del zorrito, su papá invitó rápidamente al chico a sentarse y tomar té. «Kim-ye, ¿qué te trae por aquí hoy?». «Solo traje a Asui a casa, eso es todo». Kim-ye se acomodó en el sofá, tan cómodo como si estuviera en su propia casa, charlando con su suegro del juego con total naturalidad. Chao Sui se sentó junto a ellos y al escuchar esa respuesta, sus ojos se abrieron como platos del shock. ¿Qué demonios quieres decir con «eso es todo»? ¿Y qué pasó con romper el compromiso? ¿Hola? Amigo, ¿me escuchas?